Señoras y señores, permítanme comenzar con una pregunta fundamental. ¿Están ustedes presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial o simplemente la repetición de viejos patrones imperiales con nuevos actores? Lo que está ocurriendo en el Caribe venezolano en este preciso momento no es solo una crisis regional, es la manifestación más clara de que el mundo unipolar, ese sistema que emergió tras la caída del muro de Berlín, está llegando a su fin. Hablemos de los hechos recientes. En mayo de 2025, el presidente Vladimir Putin de Rusia firmó un tratado de asociación estratégica con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Este acuerdo fue ratificado en octubre del mismo año. No es un simple acuerdo comercial. Estamos hablando de cooperación militar, económica y política de amplio espectro. Moscú y Caracas han declarado explícitamente que se opondrán a las sanciones unilaterales, calificándolas como violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, como manifestaciones de neocolonialismo, como instrumentos de presión económica contra estados soberanos. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos prácticos? Rusia ha vendido más de $4.000 millones en armamento a Venezuela desde 2005. Estamos hablando de aviones de combate Sukhoi 30, sistemas de defensa aérea S-300, helicópteros, fusiles de asalto Kalashnikov, pero más allá del hardware militar, lo verdaderamente significativo es la presencia de asesores militares rusos, el entrenamiento de tropas venezolanas y los reportes sobre la presencia del grupo Wagner en territorio venezolano. Y aquí es donde la situación se vuelve explosiva, porque al mismo tiempo que Rusia profundiza su presencia en Venezuela, Estados Unidos ha desplegado la mayor concentración de fuerza militar en el Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Hablamos del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, acompañado por destructores de misiles guiados, un submarino de ataque, buques anfibios con más de 15.000 Marines y personal naval. Esta no es una operación antinarcóticos rutinaria, es una demostración de poder sin precedentes. Desde septiembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 22 ataques aéreos contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental. Han muerto 87 personas. La administración Trump afirma que estas embarcaciones transportaban drogas y eran operadas por narcotraficantes vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua y el supuesto Cártel de los Soles. Sin embargo, no han presentado evidencia pública que sustente estas alegaciones. Expertos legales internacionales han calificado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan tanto el derecho estadounidense como el derecho internacional. Pero hay algo aún más preocupante. El 10 de diciembre de 2025, el presidente Trump anunció que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela. Dijo que era el más grande jamás incautado. El uso de fuerzas militares para tomar control de un buque mercante es extremadamente inusual y marca una escalada significativa en la presión sobre el gobierno de Maduro. Un día antes, cazas estadounidenses volaron sobre el Golfo de Venezuela, en lo que parecía ser el acercamiento más próximo de aviones de guerra a territorio venezolano. Y Trump ha sido claro. Las operaciones terrestres contra supuestos traficantes de drogas comenzarán muy pronto. Ha cerrado el espacio aéreo venezolano, al menos retóricamente. Ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Ha colocado una recompensa de $50 millones por la captura de Maduro. Documentos del Pentágono indican que la presencia militar estadounidense en el Caribe se mantendrá hasta 2028. Ahora, permítame ser absolutamente claro sobre lo que esto representa. El 2 de diciembre de 2025, la Casa Blanca publicó su nueva estrategia de seguridad nacional. En este documento, de manera explícita, se anuncia un corolario Trump a la doctrina Monroe. ¿Qué significa esto? La doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, estableció que el hemisferio occidental era zona de influencia exclusiva de Estados Unidos y que las potencias europeas no debían interferir en los asuntos de las repúblicas americanas. Durante más de 2 siglos, esta doctrina ha justificado incontables intervenciones militares en América Latina, desde Haití y República Dominicana hasta Guatemala y Panamá. En 2013, John Kerry declaró que la era de la doctrina Monroe ha terminado.
Pero ahora, la administración Trump la ha revivido formalmente, declarando el hemisferio occidental como máxima prioridad estadounidense. El objetivo: negar a China y Rusia el acceso a activos estratégicos mientras fusiona la retórica sobre narcoterroristas con la competencia de grandes potencias. Porque aquí está el otro elemento crucial: China. Beijing ha extendido 60.000 millones de dólares en préstamos a Venezuela, gran parte reembolsado con petróleo. China compra 268.000 barriles diarios de crudo venezolano, probablemente más considerando el petróleo mal etiquetado para eludir sanciones. En noviembre de 2025 firmaron un acuerdo de tarifa cero cubriendo 400 categorías. China también ha vendido 615 millones en armamento, equipos antidisturbios, misiles, posiblemente aviones de combate. Xi Jinping declaró en noviembre que China apoya a Venezuela en salvaguardar su soberanía y se opone a la intromisión externa bajo cualquier pretexto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Rusia proporcionando apoyo militar y técnico a Venezuela. Tenemos a China proporcionando apoyo económico y comercial masivo a Venezuela. Y tenemos a Estados Unidos respondiendo con la mayor demostración de fuerza militar en la región en décadas, invocando explícitamente una doctrina del siglo XIX para justificar su hegemonía hemisférica. Este es exactamente el tipo de confrontación de grandes potencias que el profesor John Mearsheimer ha estado prediciendo. Su teoría del realismo ofensivo argumenta que en un sistema internacional anárquico las grandes potencias buscan racionalmente la hegemonía regional. Estados Unidos logró esta hegemonía en el hemisferio occidental y desde entonces trabaja para evitar que otras potencias logren lo mismo en sus regiones. Rusia, tras perder influencia en Europa del Este, busca proyectar poder donde puede. Venezuela ofrece una oportunidad única: un aliado ideológico en territorio estadounidense, enormes reservas petroleras y un símbolo de desafío al orden unipolar. Para Rusia no se trata de capacidad militar, sino de señalización geopolítica. Si Estados Unidos expande la organización del Tratado del Atlántico Norte hasta Rusia, Moscú puede establecerse en el Caribe. China tiene intereses complementarios: acceso al petróleo, mercados y un socio en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero también es simbólico. Apoyar a Venezuela demuestra que Beijing defenderá a sus socios. Y China es ya el principal socio comercial de toda Sudamérica excepto Colombia. Esto sucedió porque mientras Estados Unidos se obsesionaba con Oriente Medio, China construía pacientemente relaciones económicas ofreciendo infraestructura y préstamos sin condicionalidades políticas. Pero volvamos a Venezuela. ¿Por qué Trump está tan enfocado aquí? Primera razón: las drogas y migración, aunque organizaciones de las Naciones Unidas identifican a Venezuela con papel marginal en narcotráfico. Segunda, el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, 303.000 millones de barriles. La oposición venezolana ofrece una oportunidad de 1.7 billones de dólares en privatizaciones. Tercera, competencia geopolítica. Si Rusia y China sostienen a Maduro, demuestran los límites del poder estadounidense. Si Estados Unidos fuerza su salida, envía un mensaje a América Latina sobre desafiar a Washington. Cuarta, política interna. Trump necesita victorias, aunque el 70% de estadounidenses se oponga a intervención militar según encuestas. Pero no hay garantía de éxito. Expertos dicen que los 15.000 soldados desplegados serían insuficientes para una invasión. Venezuela es más grande que Texas, con montañas y selva. Se necesitarían entre 100.000 y 500.000 tropas. ¿Cuál es el plan real? Las opciones incluyen ataque quirúrgico contra Maduro, ataques aéreos para degradar capacidades militares, presión para provocar golpe interno o bloqueo económico sostenido. Cada opción tiene riesgos enormes: fallos tipo Bahía de Cochinos, víctimas civiles, profundización del sufrimiento humanitario. Y recordemos Irak. Derrocar a Saddam tomó semanas, la ocupación fracasó tras años de muerte y destrucción. Desde la perspectiva de Mearsheimer, esto es predecible. Cuando el orden unipolar colapsó, cuando surgieron potencias competidoras, creó vacíos. Rusia y China los llenan donde pueden. La pregunta es: ¿puede Estados Unidos restaurar su hegemonía por fuerza? La historia sugiere que es dudoso. Durante la Guerra Fría, Washington respaldó dictaduras y organizó golpes, pero muchos países se volvieron hacia la izquierda de todos modos. Brasil eligió a Lula, Bolivia a Evo Morales, Venezuela a Chávez.
La presión estadounidense a menudo produce el resultado opuesto, fortaleciendo nacionalistas que se presentan como defensores contra el imperialismo. Si Estados Unidos invade Venezuela, China no puede proyectar fuerza militar para defenderla. Pero Beijing puede lanzar propaganda, proporcionar apoyo económico adicional y usar esto como prueba de que Estados Unidos sigue siendo imperialista. Eso resonará en el sur global, donde los recuerdos del colonialismo son frescos. Una guerra podría desestabilizar el Caribe, provocar crisis de refugiados, interrumpir flujos petroleros globales y, en el peor escenario, escalar a conflicto proxy entre potencias, similar a Siria o Ucrania. Algunos especulan que podría incluso provocar que China ataque Taiwán bajo lógica similar. Si Estados Unidos interviene en su hemisferio bajo la doctrina Monroe, ¿por qué China no puede actuar en su región? El problema fundamental es que las reglas del orden internacional están siendo renegociadas. Durante 30 años hubo la ilusión de que Estados Unidos establecería las reglas y todos las seguirían. Ese momento unipolar ha terminado. China pronto será la primera economía mundial. Rusia sigue siendo potencia militar nuclear. En este entorno multipolar, pequeños países como Venezuela se convierten en puntos donde chocan las grandes potencias, como Siria o Ucrania. La diferencia es que Venezuela está en el hemisferio occidental, considerado dominio exclusivo estadounidense durante 2 siglos. Trump invoca la doctrina Monroe y despliega fuerza masiva intentando restablecer jerarquía. Pero el mundo de 1823 ya no existe. Venezuela tiene aliados poderosos con sus propios intereses en desafiar la hegemonía estadounidense. ¿Hacia dónde vamos? Los escenarios van desde ataques limitados con punto muerto prolongado hasta operación a gran escala con ocupación pantanosa, golpe militar interno o negociaciones de último minuto. El más peligroso involucra escalada inesperada, barco atacado, respuesta masiva, asesores rusos muertos, Moscú responde en otro lugar y súbitamente estamos ante un conflicto de grandes potencias. Las guerras a menudo comienzan por accidente, por mala comunicación. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato en Sarajevo. ¿Vale la pena el riesgo? ¿Vale arriesgar estabilidad regional, miles de vidas, confrontación de potencias para forzar la salida de Maduro sin garantía de que lo que venga sea mejor? La historia de intervenciones en América Latina es de consecuencias no deseadas. Guatemala llevó a décadas de guerra civil, Nicaragua alimentó conflicto prolongado, Haití sigue siendo de los países más pobres tras múltiples intentos. Derrocar un gobierno es fácil comparado con construir uno nuevo. En las ruinas de Venezuela, con economía destrozada e instituciones debilitadas, construir democracia funcional sería hercúleo. Requeriría compromiso de décadas, inversión masiva en infraestructura, educación, salud, gobernanza, y hacerlo mientras Rusia y China trabajan para socavar cualquier gobierno instalado por Estados Unidos. Además, siempre enfrentará desafíos de legitimidad como gobierno títere. La alternativa es compromiso diplomático paciente, trabajar con Brasil, Colombia, México para solución negociada, ofrecer incentivos en lugar de amenazas, reconocer que el cambio sostenible debe venir desde adentro, pero esto requiere paciencia, humildad, reconocer que Estados Unidos no puede imponer su voluntad como en 1990. El mundo ha cambiado. China es el principal socio comercial de Sudamérica. Rusia proyecta poder en el Caribe. América Latina ha diversificado sus relaciones. Ninguna fuerza militar puede cambiar estas realidades. Lo que está en juego en Venezuela es más grande que Venezuela. Es sobre el futuro del orden internacional. Es sobre si vamos a tener un sistema basado en reglas donde la soberanía es respetada o un sistema basado en poder donde los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Es sobre si la transición al multipolarismo será gestionada pacíficamente o resultará en conflicto. Y todos tienen un interés en esto, porque si comienza un conflicto en Venezuela no se quedará contenido en Venezuela, se propagará, afectará a los mercados energéticos globales, causará flujos de refugiados, tensará las alianzas y podría, en el peor escenario, escalar a algo mucho más grande. Por eso es tan importante que las voces de la razón prevalezcan. Por eso es tan importante que la comunidad internacional hable alto y claro contra la intervención militar unilateral.
Por eso es tan importante que los pueblos de todas las naciones exijan que sus líderes busquen soluciones diplomáticas en lugar de militares. La cooperación militar Rusia-Venezuela no es el problema real. El problema real es que la competencia de grandes potencias ha regresado y pequeños países se vuelven peones. En lugar de construir instituciones internacionales más fuertes, vemos su deterioro. Las Naciones Unidas están paralizadas por vetos. El derecho internacional es ignorado cuando es inconveniente. La hipocresía es rampante. Si cada potencia existe en esfera de influencia exclusiva donde interviene a voluntad, regresamos a la política del siglo XIX que terminó con la Primera Guerra Mundial. La alternativa es construir orden multilateral donde todos tengan voz, disputas se resuelvan por negociación, cooperación sustituye a competencia de suma cero. Este fue el sueño tras la Segunda Guerra Mundial, parcialmente realizado en Europa. A nivel global sigue no realizado. Y no será realizado invocando doctrinas del siglo XIX ni mediante despliegues militares. Será mediante el arduo trabajo de diplomacia, construcción de confianza, compromiso. Cuando miren al Caribe ahora, cuando vean esos buques de guerra, ataques aéreos, petroleros incautados, no lo vean solo como crisis sobre Venezuela. Véanlo como momento decisivo en la historia del orden internacional, como prueba de si la humanidad aprendió algo de los horrores del siglo XX o si estamos condenados a repetir los mismos errores. Los líderes tomarán decisiones que crean poder salirse con suficiente oposición pública y presión diplomática, retrocederán. Con silencio y apatía, la escalada continuará. Las consecuencias las soportará gente ordinaria, venezolanos que ya han sufrido tanto, soldados enviados a luchar, refugiados que huirán, economías interrumpidas, vidas perdidas. La historia nos juzgará por cómo respondamos a este momento. Espero que elijamos sabiamente.